en este caso le corresponderá de nueva cuenta al comisionado Salas Suárez exponer el proyecto del recurso de revisión RRA 1505/19, interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un particular solicitó al sujeto obligado los documentos disponibles respecto a los costos, beneficios, estudios y planeación ejecutiva del proyecto de inversión Tren Maya. En respuesta, el sujeto obligado informó al particular que no se encontró ningún documento referente a la solicitud. Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión ante este instituto contra la declaración de inexistencia de la información. Al respecto, el particular indicó que el sujeto obligado es la dependencia encargada de las vías férreas del país y de la emisión de todo tipo de proyectos y permisos para la construcción y desarrollo de estos, por lo que reiteró los extremos de su solicitud. En alegatos, la SST reiteró la inexistencia de la información. El análisis del caso arrojó que el sujeto obligado omitió realizar la búsqueda en la oficina del secretario, así como en los centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en las entidades federativas de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales, en razón de sus atribuciones, pueden conocer de lo que es de interés del particular. Además, se encontraron comunicados de prensa de la Secretaría en los que su titular reconoce que la dependencia participaría en el proyecto del Tren Maya y que asistió a la reunión de evaluación del proyecto junto al presidente y gobernadores del sureste del país. El proyecto del Tren Maya consiste en un nuevo servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán en una red de 1,500 kilómetros. Fuentes oficiales lo han definido como el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible de esta administración. Por lo tanto, es de suma relevancia que exista información pública que permita entender cuál será el impacto ambiental del proyecto y cuál su beneficio social. Se afirma que la obra formará parte de un programa de desarrollo integral, sustentable e incluyente en el que se tomará en cuenta a todos los habitantes de la región sur de México y al entorno natural. Además, se espera que beneficie a los estados que ya mencioné del sureste del país, gracias al modelo turístico que le permitirá ser un instrumento de reconciliación social. El proyecto quedó legitimado como resultado de una consulta convocada por el titular del Ejecutivo Federal y que se llevó a cabo los días 24 y 25 de noviembre del año pasado. Sin embargo, diferentes voces abordaron al proyecto y la consulta desde una perspectiva crítica. Desde la sociedad civil organizada, el colectivo EVIS, conjunto interdisciplinario que impulsa la evaluación de impactos sociales de proyectos de infraestructura, expresó la necesidad de contar con información detallada, pública y abierta sobre las características de las obras y actividades del Tren Maya en cada una de sus etapas, desde la planificación hasta la operación, así como sobre cada uno de los tramos que recorrerá. El colectivo EVIS también declaró que es necesario hacer una evaluación y gestión de impactos ambientales, sociales, económicos, demográficos y geográficos para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones de manera informada. El Instituto Mexicano para la Competitividad también señaló en un comunicado de prensa del 19 de marzo que existen diversos riesgos en materia económica para el desarrollo del proyecto. Primero, que exista un aumento del costo del tren y que el gobierno federal termine subsidiando una obra poco redituable. Segundo, que existan repercusiones medioambientales en una zona con gran diversidad biológica y cultural cuya pérdida sería invaluable. En su informe, el IMCO advirtió que debe asegurarse una planeación adecuada que genere beneficios a la sociedad y el desarrollo de la región. A su vez, académicos y especialistas exhortaron al Ejecutivo Federal a no realizar la consulta sobre el Tren Maya sin estudios de impacto ambiental previos. Los expertos mostraron su preocupación ya que, según sus propios diagnósticos, la obra pretende atravesar, cito, sitios de alta biodiversidad que deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios. Concluyo la cita. No obstante, la consulta se llevó a cabo sin contar con los estudios de impacto ambiental requeridos por la ley. El 89.9% de los votantes dijo sí al proyecto sin conocer la incidencia que la obra tendrá en el medio ambiente.
El gobierno federal aclaró que posteriormente haría una consulta específica a los pueblos indígenas para que ellos decidieran la continuidad del proyecto. A finales de diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en Chiapas el inicio de la construcción del Tren Maya. No obstante, en enero de este año, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mejor conocido como Fonatur, aclaró que el proyecto ejecutivo se encuentra en desarrollo, por lo que la construcción del Tren Maya iniciará hasta finales de 2019. Aún más, el titular de Fonatur, uno de los principales encargados del proyecto, declaró en una entrevista el pasado 5 de febrero que el Tren Maya es una decisión ya tomada, que la consulta a los pueblos indígenas solo supondría un proceso costoso y que el beneficio social compensa el impacto ambiental. Ante esto, las voces que denuncian falta de información de impactos ambientales del Tren Maya se recrudecen. Se señala que estas declaraciones evidencian una visión que impone el desarrollo económico sobre los derechos humanos de grupos vulnerables y la protección del medio ambiente. La inversión estimada en infraestructura destinada a la obra se ha estimado entre los 120 y 150 mil millones de pesos. Recientemente, el Fonatur dio a conocer el modelo financiero que seguirá el Tren Maya, un esquema de inversión mixta en el que el 90% estará a cargo de empresas privadas y el resto por parte del gobierno federal. El Fonatur también expresó que una vez que se realicen las manifestaciones de impacto ambiental, se aplicarán las medidas de contención y mitigación correspondientes. Además, agregó que se realizarán las consultas a los pueblos originarios con apego a la ley. Para cumplir los requerimientos legales en materia ambiental, el Instituto Politécnico Nacional realizará los estudios para evaluar el impacto ambiental y la viabilidad ecológica del Tren Maya. Además, desarrollará investigación científica y actividades de capacitación socioeconómicas y culturales para impulsar esta obra de infraestructura. La rentabilidad del proyecto aumentaría, según lo recomendó el IMCO, si se incluye a la población local en mecanismos de consulta regulares desde la etapa de planeación del proyecto, se incorporan actividades distintas al turismo y se demuestra la comparación con otros proyectos de infraestructura como el ferrocarril transísmico. Con esto, el gobierno federal podrá gestionar los diversos riesgos sociales que pudieran presentarse y responder mejor a las necesidades de esta población. Pueblos originarios en Chiapas ya se han pronunciado en contra del proyecto y han demandado que se respete sus derechos, sus costumbres y culturas. A esto se suma la postura crítica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tanto para el proyecto del Tren Maya como para sus medidas de mitigación de impacto ambiental. De acuerdo con el IMCO, existe alrededor de 406 propiedades comunales o ejidos que son atravesados por la ruta planeada para el Tren Maya. De no gestionarse adecuadamente, esto derivaría en costos y conflictos sociales no previstos. En este contexto, cabe recordar, como lo hemos hecho en otras ocasiones en este Pleno, que el Estado mexicano se adhirió a los acuerdos de Escazú, cuya ratificación por parte del Senado está pendiente y a la cual se han referido organizaciones de la talla de Amnistía Internacional. Al hacerlo, se comprometió a que los megaproyectos de infraestructura siempre estén acompañados de información pública que permita acceder a la información ambiental de manera oportuna y adecuada, participar significativamente en las decisiones que afectan su vida y entorno y, finalmente, acceder a la justicia cuando se les hayan vulnerado estos derechos. La información pública servirá al gobierno federal para demostrar que cumple con estos principios y que pondera cuidadosamente los costos y beneficios del proyecto respecto a los derechos humanos de las personas, especialmente de nuestros pueblos originarios. Los estudios ambientales y sociales no son meros requerimientos burocráticos, son medidas para prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas, que en muchos casos son poblaciones vulnerables que necesitan de la protección del Estado. Por eso, para atender las necesidades de información, conviene impulsar un ejercicio de transparencia proactiva que garantice la divulgación de información pública pertinente sobre el costo-beneficio del proyecto del Tren Maya y el resto de los proyectos nacionales de infraestructura, así como de las acciones para mitigar sus impactos ambientales. El desarrollo económico no debe comprometer el medio ambiente sano y sustentable.
Las expectativas que ha generado el gobierno federal son altas. La ciudadanía espera que el sistema de inversión pública se fortalezca, que incorpore objetivos de equidad, que exista justicia social y que los derechos humanos se respeten. La actual administración se comprometió a reafirmar la transparencia e incentivar la participación ciudadana. Esto debe tener un sentido de rendición de cuentas y también de co-creación. Una ciudadanía informada y consciente que vigile el impacto de esta obra en el bienestar de las comunidades y regiones del país es una ciudadanía que puede colaborar con las autoridades en la consecución de los beneficios sociales esperados. Por lo anterior es que esta ponencia propone, compañeras y compañeros de Pleno, modificar la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e instruirle realizar una búsqueda exhaustiva en los documentos relativos al proyecto denominado Tren Maya, esto es, todas las documentales que den soporte de los costos, beneficios, estudios, planeación ejecutiva del proyecto de inversión, incluyendo todas las expresiones que generan fichas técnicas. Es cuanto, compañeras y compañeros de Pleno. Muchas gracias al comisionado Joel Salazar.